La ansiedad no siempre se presenta como miedo. A veces no hay pensamientos catastróficos, ni ataques evidentes, ni sensación de pánico. A veces la ansiedad es más silenciosa, más sofisticada. Se siente como una prisa interna constante, como si el cuerpo estuviera adelantado unos segundos al presente, incapaz de aterrizar del todo en el ahora. Todo parece normal desde fuera, pero por dentro hay una tensión que no termina de aflojar. Y eso es lo que más desconcierta. Porque miras tu vida y no encuentras una razón clara. No hay una amenaza concreta. No hay un peligro inmediato. No hay una crisis visible. Y aún así, algo dentro de ti no descansa. Como si estuvieras siempre esperando algo. Como si el cuerpo no confiara del todo en que este momento es seguro. Tal vez por eso te cuesta relajarte incluso cuando tienes tiempo. Te sientas, pero no descansas. Paras, pero no te calmas. El cuerpo sigue alerta. La mente sigue escaneando. Y cuanto más intentas relajarte, más evidente se vuelve esa inquietud. No porque estés haciendo algo mal, sino porque nunca te explicaron qué es realmente la ansiedad que vives. Vivimos en una época que glorifica la actividad constante. Estar ocupado se confunde con ser valioso. Estar disponible se confunde con ser responsable. Y el sistema nervioso aprende rápido. Moverte es seguro, parar es arriesgado. No porque sea cierto, sino porque nadie le enseñó otra cosa. La ansiedad moderna no siempre nace del peligro, nace del exceso de estimulación sin integración. De un mundo que nunca se detiene, pero que tampoco te enseña a detenerte por dentro. De una vida llena de información, decisiones, exigencias y comparaciones, pero con muy pocos espacios de regulación real. Y aquí hay una verdad incómoda que casi nadie explica. La ansiedad no es un fallo del sistema, es un sistema que aprendió demasiado bien a protegerte. Un sistema que se quedó activado incluso cuando ya no hacía falta. Un sistema que no sabe cómo apagar la alarma porque nunca tuvo la experiencia suficiente de seguridad sostenida. Por eso no basta con decirte que no pasa nada. Tu cuerpo no responde a argumentos. Responde a experiencias. Y si durante mucho tiempo viviste en entornos donde bajar la guardia no era una opción, donde tenías que anticipar, adaptarte, rendir o sostener, tu sistema aprendió que estar alerta era lo correcto. Déjame preguntarte algo, sin responder todavía. ¿Te cuesta estar en silencio sin sentir incomodidad? ¿Sientes culpa cuando descansas? ¿Notas que tu mente se acelera justo cuando intentas parar? ¿Tu cuerpo está tenso incluso cuando todo está bien? ¿Te cuesta disfrutar sin pensar en lo que sigue? Estas preguntas no buscan diagnosticarte. Buscan algo más importante. Ayudarte a reconocer que lo que sientes tiene sentido dentro de tu historia, aunque nadie te lo haya explicado así. Hay una ansiedad muy común que pasa desapercibida porque no encaja en la imagen típica. No es ansiedad de pánico. Es ansiedad funcional. Personas que trabajan, que cumplen, que se responsabilizan, que sostienen. Personas que parecen tranquilas, pero que viven con una activación basal constante. Siempre un poco tensas. Siempre un poco cansadas. Siempre un poco en guardia. Y ese estado no se vive como miedo consciente. Se vive como irritabilidad leve, como dificultad para concentrarse, como problemas para dormir, como cansancio mental, como necesidad constante de hacer algo. Incluso se puede confundir con personalidad. Así soy yo. Siempre he sido inquieto. Me cuesta parar. Pero no siempre fue así. Se aprendió. La ansiedad también se disfraza de control. Controlar escenarios, conversaciones, decisiones, resultados. No porque seas controlador, sino porque el control da una ilusión de seguridad. Cuando no confías en que el entorno es predecible, intentas anticiparlo. Y anticipar agota. Aquí entra algo fundamental que pocas veces se explica con claridad. La ansiedad vive en el sistema nervioso, no solo en la mente. Por eso puedes entender racionalmente que todo está bien y aún así sentirte mal. Porque la mente entiende, pero el cuerpo no ha sido convencido. El cuerpo aprende por repetición. Aprende por ritmo. Aprende por experiencia directa. Y si durante años viviste acelerado, hiperconectado, exigido, comparado, el cuerpo normaliza ese estado. Se convierte en su normal. Y cuando intentas relajarte, lo interpreta como extraño, incluso peligroso. Por eso a veces la calma genera inquietud. Porque es desconocida. No porque sea mala, sino porque no es familiar. Hay algo que casi nadie dice. Muchas personas tienen miedo de estar tranquilas. No lo dirían así, pero lo sienten. Porque cuando el cuerpo baja la guardia, aparecen sensaciones que habían sido contenidas por la actividad constante. Emociones no procesadas. Cansancio acumulado. Tristeza antigua. Dudas existenciales.
Y eso asusta. Entonces vuelves a moverte, a distraerte, a ocupar la mente. No porque quieras huir, sino porque no sabes cómo sostener lo que emerge cuando paras. La ansiedad también está profundamente relacionada con la atención. Vivimos con la atención fragmentada, saltando de estímulo en estímulo. Y un sistema nervioso fragmentado no puede sentirse seguro. Porque la seguridad necesita continuidad, presencia, ritmo estable. Cuando la atención está siempre afuera, el cuerpo no sabe dónde anclarse. Y eso genera una sensación constante de alerta difusa. No sabes que temes, pero sientes que no puedes bajar la guardia. Y aquí aparece una confusión muy común, creer que la ansiedad se debe a pensar demasiado, cuando en realidad muchas veces se debe a sentir muy poco, a no registrar el cuerpo, a no escuchar las señales internas, a vivir desconectado de las sensaciones básicas de seguridad. La ansiedad no es solo un exceso de pensamientos, es una falta de contacto interno. Por eso muchas estrategias fallan. Porque intentan calmar la mente sin regular el cuerpo. Intentan cambiar pensamientos sin cambiar el estado fisiológico. Y el cuerpo sigue en alerta, aunque la mente intente convencerse de que todo está bien. He acompañado a personas que lo tenían todo en orden y aún así vivían con ansiedad. No porque su vida fuera mala, sino porque nunca aprendieron a sentirse a salvo sin estar haciendo algo. Nunca aprendieron que podían existir sin rendimiento, sin urgencia, sin demostración. La ansiedad moderna también tiene que ver con el tiempo. Vivimos adelantados, pensando en lo que sigue, en lo que falta, en lo que podría pasar. Y el cuerpo vive en el futuro, un futuro que nunca llega, porque cuando llega, ya estás pensando en el siguiente. Eso desgasta profundamente. Y si estás aquí ahora, escuchando esto, probablemente hay una parte de ti que ya no quiere seguir viviendo así. No quiere vivir en alerta permanente. No quiere normalizar la tensión. No quiere seguir llamando personalidad a lo que en realidad es un sistema nervioso cansado. Quédate. No para buscar soluciones rápidas. No para etiquetarte. Quédate para entender de verdad qué es la ansiedad que vives, porque no es un fallo tuyo y por qué, cuando se entiende correctamente, deja de ser un enemigo y empieza a ser una señal. Respira. No hay nada que arreglar todavía. Hay algo que empieza a hacerse evidente cuando miras la ansiedad sin intentar combatirla de inmediato. No aparece solo cuando algo va mal. Aparece también cuando algo va a ir bien. Justo antes de descansar. Justo antes de disfrutar. Justo antes de sentirte tranquilo. Y eso desconcierta profundamente, porque parece contradecir la lógica. ¿Por qué el cuerpo se tensa cuando todo está en orden? La respuesta no está en el presente, está en el aprendizaje. Un sistema nervioso que pasó mucho tiempo en alerta no distingue fácilmente entre peligro real y pausa desconocida. Para ese sistema, moverse, anticipar, pensar, vigilar, es familiar. La calma no. Y lo desconocido, aunque sea seguro, genera activación. Por eso muchas personas sienten ansiedad justo cuando intentan relajarse. Se sientan, apagan el ruido externo, y de pronto el cuerpo se inquieta. Aparecen pensamientos rápidos. Sensaciones raras. Una urgencia sin objeto. No porque la calma sea peligrosa, sino porque el cuerpo no confía todavía en ella. Aquí aparece una de las formas más invisibles de ansiedad, la incapacidad de estar sin hacer nada sin sentir incomodidad. No aburrimiento sano, sino inquietud. Como si hubiera que justificar el descanso. Como si parar fuera un error. Como si algo malo pudiera pasar si bajas la guardia. Y esa ansiedad no se vive como miedo explícito. Se vive como necesidad de movimiento, de estímulo, de ruido, de hacer algo. Cualquier cosa. Porque el hacer mantiene al sistema en un territorio conocido. Hay otra forma silenciosa de ansiedad que casi nadie nombra, la ansiedad de decisión. No grandes decisiones, sino microdecisiones constantes. ¿Qué responder? ¿Cuándo responder? ¿Cómo sonar? ¿Qué elegir? ¿Qué priorizar? Vivimos tomando decisiones todo el tiempo, y el sistema nervioso no fue diseñado para sostener ese nivel de evaluación permanente. El cuerpo necesita ritmos previsibles. Repetición. Seguridad. Pero el mundo moderno exige adaptación constante. Y cuando no hay espacios de descarga, el sistema se satura. La ansiedad aparece entonces no como reacción a un evento, sino como resultado de acumulación. Muchas personas creen que su ansiedad viene de pensar demasiado. Pero en realidad viene de no poder dejar de pensar porque el cuerpo no se siente seguro para soltar el control. El pensamiento se vuelve una estrategia de vigilancia. Una forma de anticipar amenazas. Una manera de no bajar la guardia. Aquí es importante entender algo clave.
El control no calma la ansiedad, la mantiene. Pero soltar el control sin seguridad tampoco funciona. Por eso decirle a alguien ansioso que relaje o confíe suele empeorar las cosas. Porque el cuerpo no puede confiar sin evidencia de seguridad. La ansiedad también se manifiesta en la relación con el tiempo. Muchas personas ansiosas viven en un todavía no. Todavía no termino. Todavía no llego. Todavía no estoy listo. Todavía no puedo descansar. Y ese todavía no se vuelve permanente. Nunca llega el momento en el que el cuerpo siente permiso para soltar. Incluso cuando logras algo, la ansiedad no desaparece. Cambia de forma. Se desplaza al siguiente objetivo. Porque no estaba vinculada al resultado, sino al estado interno de alerta. Y mientras ese estado no se regule, nada externo será suficiente. Hay otra forma de ansiedad que pasa desapercibida porque está socialmente validada, la ansiedad de rendimiento. Personas que funcionan bien, que cumplen, que producen, que se exigen. Personas que no pueden fallar porque no saben qué pasaría si fallan. No porque el fallo sea catastrófico, sino porque el cuerpo asocia error con pérdida de seguridad. En estos casos, la ansiedad no se siente como pánico, se siente como autoexigencia constante. Como una voz interna que empuja, que no permite aflojar, que nunca está satisfecha. Y vivir con esa voz genera agotamiento profundo, aunque desde fuera parezca motivación. La ansiedad también se esconde en el cuerpo. En la mandíbula apretada. En los hombros tensos. En la respiración superficial. En el estómago contraído. En la dificultad para dormir profundamente. Muchas personas normalizan estas sensaciones y no las asocian con ansiedad porque no encajan en la imagen clásica. Pero el cuerpo no miente. Un cuerpo que no descansa es un cuerpo que no se siente a salvo. Y aquí aparece algo fundamental que casi nadie explica. La ansiedad no se resuelve entendiendo por qué estás ansioso, sino ayudando al cuerpo a experimentar seguridad de forma repetida. La comprensión es importante, pero no suficiente. Porque el sistema nervioso aprende por vivencia, no por lógica. Por eso hay personas que entienden perfectamente su ansiedad y aún así la siguen sintiendo. No porque fallen, sino porque la regulación no ocurre solo en la mente. Ocurre en el ritmo, en la respiración, en el contacto, en la previsibilidad, en la pausa sostenida. Hay una ansiedad muy profunda relacionada con la identidad. La ansiedad de no saber quién eres cuando no estás haciendo, logrando o sosteniendo algo. Cuando paras, aparece una sensación extraña. Como si tu valor estuviera ligado a tu función. Y eso genera una inquietud existencial que se manifiesta como ansiedad difusa. Esta ansiedad no dice tengo miedo, dice no puedo parar. No dice algo malo va a pasar, dice no es suficiente. No dice estoy en peligro, dice no llego. Y por eso es tan difícil de identificar. Muchas personas viven así durante años sin saber que eso también es ansiedad. Creen que es su forma de ser. Que son inquietas. Que son intensas. Que son así. Pero el cuerpo no nació así. Se adaptó. Y aquí quiero que notes algo importante. Nada de esto significa que estés roto. Significa que tu sistema aprendió a sobrevivir en un entorno que no enseñó a regular. Que no enseñó a parar. Que no enseñó a sentirse a salvo sin estímulo. La ansiedad no es el enemigo. Es el síntoma de un sistema que lleva demasiado tiempo sosteniendo demasiado solo. Quédate con esto. No para analizarlo, sino para sentir si algo de lo que escuchas resuena en tu cuerpo. No hace falta entender todo. Basta con reconocer. En un momento entraremos en algo aún más delicado. Cómo la ansiedad se conecta con la identidad, el valor personal y el miedo a no ser suficiente, incluso cuando todo parece estar bien. Hay una ansiedad que no se siente como nervios, sino como identidad. No aparece solo en momentos puntuales, sino que se infiltra en la forma en que te defines, en cómo te mides, en cómo interpretas tu lugar en el mundo. Es una ansiedad que no pregunta ¿estoy a salvo?, sino ¿soy suficiente? Y esa pregunta, cuando se vuelve constante, desgasta más que cualquier miedo puntual. Muchas personas viven con una sensación persistente de estar fallando en algo que no saben nombrar. No porque estén haciendo algo mal, sino porque el parámetro interno nunca se detiene. Siempre hay un estándar implícito. Siempre hay una versión mejor que alcanzar. Y aunque logres cosas, aunque avances, la sensación de alivio dura poco. Porque no estaba ligada al resultado, sino a una herida más profunda, la de no sentirse suficiente tal como eres. Esta forma de ansiedad suele empezar muy temprano. No como trauma evidente, sino como adaptación. Aprendes que vales cuando cumples, cuando respondes, cuando no molestas, cuando eres eficiente, cuando te adelantas a las necesidades del entorno. Y eso te vuelve funcional, responsable,
capaz. Pero también te vuelve hipervigilante contigo mismo. Empiezas a observarte desde fuera, a evaluarte, a corregirte, a anticipar cómo serás percibido. Y esa autoobservación constante genera una tensión interna que nunca se apaga del todo. Porque no hay descanso cuando eres juez y parte al mismo tiempo. Aquí aparece algo clave. La ansiedad no siempre viene de pensar en el futuro, a veces viene de estar demasiado presente, pero contigo mismo como objeto de evaluación. Como si nunca pudieras simplemente ser, sin observarte, sin medirte, sin preguntarte si estás haciendo suficiente, siendo suficiente, avanzando suficiente. Ese diálogo interno no suele ser cruel de forma explícita. A veces es sutil. Frases como debería estar mejor, podría hacer más, no es para tanto, no me quejo. Y esas frases, repetidas durante años, construyen una relación interna basada en exigencia, no en cuidado. La ansiedad se intensifica cuando la identidad se vuelve condicional. Cuando sientes que tu valor depende de tu desempeño, de tu estabilidad, de tu capacidad para sostener. Porque entonces no hay espacio para caer, para dudar, para cansarte. Todo eso se vive como amenaza, no como parte de la experiencia humana. Y el cuerpo responde. Se tensa. Se adelanta. Se mantiene alerta. Porque caer no es una opción cuando el valor está en juego. Hay personas que se sienten profundamente ansiosas no porque su vida sea caótica, sino porque su identidad está construida sobre el control. Control emocional. Control de imagen. Control de resultados. Y el control, aunque parezca seguridad, es una forma de miedo sofisticado. Miedo a lo que pasaría si soltaras. ¿Soltar qué? Soltar la autoexigencia. Soltar la vigilancia. Soltar la necesidad de estar siempre bien. Porque, en el fondo, hay una creencia silenciosa. Si bajo la guardia, algo malo ocurrirá. No necesariamente afuera. Adentro. Muchas personas temen que, si dejan de exigirse, se derrumben. Que se vuelvan mediocres. Que pierdan impulso. Que desaparezca lo que las sostiene. Pero esa creencia nace de confundir exigencia con estructura. Y no son lo mismo. La estructura sostiene. La exigencia presiona. La estructura permite descansar sin culpa. La exigencia no. Y un sistema nervioso sometido a exigencia constante vive en ansiedad, aunque todo parezca estar bajo control. Hay otra capa aún más profunda, la ansiedad como miedo a sentir. Porque cuando paras, cuando sueltas el control, cuando dejas de exigirte, empiezan a aparecer emociones que fueron postergadas. Tristeza no llorada. Cansancio acumulado. Duelo no reconocido. Frustraciones antiguas. Y eso asusta. Entonces el cuerpo se adelanta. Mantiene la ansiedad como una barrera. Como una forma de no bajar demasiado. Porque bajar implicaría sentir. Y sentir implicaría atravesar cosas que no sabes si puedes sostener. Por eso muchas personas prefieren vivir en una ansiedad funcional antes que arriesgarse a un colapso emocional. No es consciente. Es protector. La ansiedad, en este caso, no es el problema. Es el amortiguador. Pero vivir siempre amortiguando tiene un costo. Te desconecta de la alegría profunda. Del descanso real. De la sensación de estar en casa dentro de ti. Porque nunca llegas del todo. Siempre estás un poco en guardia. Hay una ansiedad muy silenciosa relacionada con el merecimiento. Personas que sienten que no pueden estar tranquilas porque no han hecho lo suficiente. Como si la calma tuviera que ganarse. Como si descansar fuera un premio, no un derecho. Y ese pensamiento no suele ser explícito, pero se siente en el cuerpo como culpa al parar. ¿Te ha pasado que cuando todo se calma, aparece una inquietud? Como si algo faltara. Como si no fuera correcto estar bien. Esa inquietud no es ingratitud. Es un sistema que aprendió que la seguridad viene del esfuerzo, no del descanso. Y aquí aparece una de las raíces más profundas de la ansiedad moderna, la dificultad para sentirse a salvo sin estar produciendo, resolviendo o anticipando. Como si tu existencia tuviera que justificarse constantemente. El sistema nervioso, en ese estado, no distingue entre amenaza real y exigencia interna. Todo se vive como presión. Todo como urgencia. Todo como algo que no puede esperar. Y eso mantiene la ansiedad viva, incluso cuando no hay ningún peligro concreto. Tal vez por eso sientes que nunca terminas de llegar. Que incluso cuando alcanzas algo, ya estás pensando en lo siguiente. Que no hay punto de reposo. Porque no hay un permiso interno para parar. Pero ese permiso no viene de fuera. No llega cuando todo esté resuelto. No aparece cuando por fin hagas suficiente. Aparece cuando empiezas a relacionarte contigo desde otro lugar. No desde la exigencia, sino desde la comprensión.
No se trata de dejar de ser responsable. Se trata de dejar de vivir como si tu valor dependiera de no fallar nunca. Como si descansar fuera una amenaza. Como si sentir fuera peligroso. Hay algo profundamente reparador en reconocer esto sin culpa. En entender que tu ansiedad no es un defecto, sino una estrategia que ya no te sirve. Que fue útil en algún momento, pero que ahora te está costando demasiado. Y reconocer eso no te quita fuerza. Te devuelve elección. Porque cuando entiendes por qué tu cuerpo vive en alerta, puedes empezar a ofrecerle algo distinto. No con discursos. Con experiencias. Con ritmos. Con pausas reales. Con una relación interna menos dura. No hace falta resolver nada ahora. Basta con que algo se haya movido por dentro. Basta con que empieces a ver tu ansiedad no como un enemigo, sino como un mensajero cansado. Hay un momento en el que empiezas a notar que la ansiedad no solo vive en lo que piensas o en lo que sientes, sino en cómo te relacionas con el mundo. En la forma en que caminas un poco más rápido de lo necesario. En cómo respondes antes de terminar de escuchar. En cómo te adelantas a los demás para no incomodar, para no fallar, para no quedarte atrás. Es una ansiedad que se expresa en el gesto, en el tono, en el ritmo interno con el que atraviesas los días. Muchas personas ansiosas no se perciben como tales porque no se sienten frágiles. Al contrario, se sienten fuertes, resolutivas, capaces. Y lo son. Pero esa fortaleza muchas veces fue construida como defensa, no como elección. Aprendieron a sostenerse solos, a no pedir demasiado, a no detenerse. Y ese aprendizaje, aunque admirable, tiene un costo silencioso. El cuerpo nunca baja del todo la guardia. Aquí aparece algo que casi nadie se atreve a mirar con honestidad. Hay una ansiedad que nace de haber sido fuerte demasiado pronto. De haber tenido que madurar antes de tiempo. De haber aprendido a autorregularte sin haber sido primero regulado. Y ese tipo de ansiedad no se resuelve con descanso superficial, porque no sabe cómo descansar de verdad. Cuando el sistema nervioso aprendió que depender era peligroso, se organiza alrededor de la autosuficiencia. Pero la autosuficiencia extrema no calma, tensa. Porque no hay red. Porque no hay permiso para caer. Porque no hay lugar donde soltar el peso. Y vivir así, aunque funcione, genera una ansiedad profunda que no siempre se reconoce como tal. Tal vez por eso te cuesta pedir ayuda incluso cuando la necesitas. No porque no confíes en los demás, sino porque tu cuerpo no sabe qué hacer con la vulnerabilidad. Porque en algún punto aprendiste que sentirte vulnerable implicaba riesgo, no alivio. Y entonces te mantienes entero, pero cansado. Funcional, pero inquieto. Hay otra forma de ansiedad muy extendida que se manifiesta como hipersensibilidad. No en el sentido de fragilidad emocional, sino de percepción aumentada. Percibes más. Te afecta más. Notas detalles que otros pasan por alto. Y eso, en un mundo sobreestimulado, se vuelve abrumador. Porque no hay filtros suficientes para procesar tanto. Las personas sensibles suelen desarrollar ansiedad no porque sean débiles, sino porque sienten profundamente en entornos que no respetan el ritmo emocional. Se adaptan. Se endurecen por fuera. Pero por dentro, el sistema sigue recibiendo demasiada información. Y cuando no hay espacios de descarga, la ansiedad se acumula. Aquí es importante decir algo con claridad. La ansiedad no siempre indica que algo va mal en tu vida. A veces indica que hay demasiado. Demasiada exigencia. Demasiada estimulación. Demasiada responsabilidad emocional. Demasiada adaptación sin suficiente sostén. Y cuando el cuerpo recibe demasiado durante demasiado tiempo, se protege activándose. No porque quiera molestarte, sino porque no encuentra otra forma de mantenerse a flote. Hay una ansiedad muy común relacionada con el vínculo. No con el miedo al abandono evidente, sino con una vigilancia constante de la relación. Personas que analizan mensajes, tonos, silencios. Que se preguntan si dijeron algo mal. Que sienten tensión cuando no hay respuesta inmediata. No porque sean dependientes, sino porque su sistema aprendió que la conexión es inestable. En estos casos, la ansiedad no es amor excesivo. Es inseguridad relacional. Es un cuerpo que no confía del todo en la permanencia. Y esa inseguridad no siempre viene de relaciones actuales, sino de experiencias tempranas donde la atención era impredecible, donde el afecto no era constante, donde había que adaptarse para no perder el vínculo. Ese tipo de ansiedad se manifiesta como necesidad de confirmación, de señales, de respuesta. Y cuando no llegan, el cuerpo interpreta peligro. No racionalmente, sino fisiológicamente. Se acelera, se inquieta, se adelanta. Aquí aparece un patrón importante, la ansiedad como dificultad para tolerar la incertidumbre. No la incertidumbre abstracta,
sino la emocional. No saber qué siente el otro. No saber qué va a pasar. No tener garantías. Y como el cuerpo no tolera ese vacío, intenta llenarlo con pensamiento, control o anticipación. Pero anticipar no resuelve. Solo agota. Hay otra capa de la ansiedad que pocas veces se nombra porque toca algo muy delicado: el miedo a perder el control emocional. Personas que no se permiten sentir demasiado porque temen desbordarse. Porque alguna vez se desbordaron y no fue sostenido. Porque aprendieron que sentir fuerte era peligroso. Y entonces mantienen la ansiedad como un regulador que impide sentir demasiado. La ansiedad, en este caso, actúa como un dique. Mantiene las emociones contenidas. Evita que el sistema se inunde. Pero vivir siempre con el dique cerrado genera presión. Y esa presión se siente como inquietud constante, como tensión de fondo, como incapacidad para relajarse de verdad. Tal vez por eso te cuesta llorar aunque lo necesites. O reír sin culpa. O entregarte al descanso. Porque soltar implicaría abrir algo que no sabes cómo cerrar después. Y el cuerpo prefiere la ansiedad conocida a la emoción desconocida. Hay algo profundamente humano en esto. No es patología. Es adaptación. Pero una adaptación que ya no es necesaria y que, sin embargo, sigue operando porque nadie le enseñó al cuerpo otra forma de sentirse seguro. Aquí es donde muchas personas se frustran. Porque entienden su ansiedad, pero no logran cambiarla. Porque intentan calmarla con la mente, pero el cuerpo sigue activado. Porque se exigen superarla, y esa exigencia se convierte en una nueva fuente de ansiedad. La ansiedad no se supera. Se escucha. Se regula. Se acompaña. Se transforma. Y eso no ocurre de golpe. Ocurre cuando empiezas a crear condiciones internas y externas de seguridad repetida. Seguridad no significa ausencia de problemas. Significa previsibilidad emocional. Ritmos estables. Pausas reales. Vínculos donde no tengas que demostrar todo el tiempo. Una relación contigo donde no seas enemigo de tus estados internos. Tal vez por eso, cuando imaginas una vida sin ansiedad, no imaginas una vida perfecta. Imaginas una vida más lenta. Más simple. Más respirable. Donde no todo es urgente. Donde no todo es amenaza. Donde no todo depende de ti. Ese anhelo no es debilidad. Es sabiduría corporal. Y aunque ahora mismo pueda parecer lejano, ese estado no se alcanza luchando contra tu ansiedad, sino entendiendo por qué apareció y que ha estado intentando proteger todo este tiempo. No hay nada que forzar. No hay nada que demostrar. Solo hay algo que empezar a ofrecerle a tu sistema nervioso: experiencias de seguridad que no dependan del control, del rendimiento o de la alerta constante. Seguimos avanzando, con cuidado, hacia ese punto donde la ansiedad deja de ser una identidad y empieza a convertirse en información. Hay algo que empieza a revelarse cuando observas la ansiedad durante el tiempo suficiente. No quiere que la elimines, quiere que la entiendas. Porque la ansiedad no aparece para arruinarte la vida, aparece para sostener algo que en algún momento no pudo sostenerse de otra forma. Y mientras no comprendas qué está sosteniendo, seguirá ahí, insistente, cansada, pero fiel a su función. Muchas personas viven con ansiedad porque su sistema nervioso aprendió que estar en calma era peligroso. No de forma consciente, no como una idea clara, sino como una sensación corporal. Quizá la calma estuvo asociada a descuido, a pérdida de control, a momentos en los que algo inesperado ocurrió. Quizá el entorno era impredecible, emocionalmente inestable, o simplemente demasiado exigente. Y el cuerpo hizo lo que mejor sabe hacer: se activó para proteger. Cuando eso pasa, la ansiedad se convierte en una especie de guardián interno. Siempre atento. Siempre despierto. Siempre listo para reaccionar. No porque disfrute estar así, sino porque cree que si se relaja, algo se romperá. Y convencer a ese guardián de que ya no es necesario no se logra con fuerza, se logra con evidencia repetida de seguridad. Aquí aparece una dificultad central: vivimos en un mundo que no ofrece fácilmente esa evidencia. Ritmos irregulares. Demandas constantes. Expectativas altas. Poco espacio para el descanso real. Poco permiso para no estar bien. Y entonces el cuerpo nunca recibe la señal clara de que puede bajar la guardia. Por eso la ansiedad se vuelve crónica. No porque el peligro sea constante, sino porque la seguridad nunca es sostenida el tiempo suficiente. Hay una ansiedad que se alimenta de la autoobservación excesiva. Personas que se analizan constantemente. Que sienten. ¿Por qué lo sienten? Si lo están sintiendo bien. Si deberían sentirse distinto. Y aunque parezca conciencia, muchas veces es vigilancia. Una forma refinada de control interno que mantiene al sistema en alerta. Cuando te observas todo el tiempo, no descansas nunca.
Porque no hay espacio donde simplemente seas. Siempre estás evaluando, corrigiendo, ajustando. Y ese estado perpetuo de autoevaluación genera una ansiedad profunda, aunque no siempre se viva como tal. A veces se vive como cansancio mental, como dificultad para disfrutar, como sensación de estar siempre un poco tenso. La ansiedad también se refuerza cuando no hay espacio para el error. No errores catastróficos, sino errores humanos. Decir algo mal. Sentirte mal. No rendir igual un día. Si tu sistema no tolera el error, vive en anticipación constante. Porque cualquier fallo se vive como amenaza a la estabilidad. Y esa intolerancia al error rara vez nace de la nada. Suele venir de entornos donde equivocarse tenía consecuencias emocionales. Donde el error implicaba vergüenza, rechazo, castigo o pérdida de valor. El cuerpo aprende rápido. No fallar es más seguro. Y vivir así mantiene la ansiedad activa. Hay personas que sienten ansiedad no porque tengan demasiados problemas, sino porque sienten que no pueden permitirse tenerlos. Como si no hubiera margen para estar mal. Como si siempre tuvieran que sostener. Y esa presión interna no se expresa como miedo explícito, sino como rigidez. Como dificultad para relajarse. Como una sensación constante de tengo que. Aquí aparece algo muy delicado, la ansiedad como sustituto del cuidado. Personas que se exigen porque nunca aprendieron a cuidarse de otra forma. Que se empujan porque nadie las sostuvo cuando lo necesitaron. Y esa exigencia se vuelve una forma de supervivencia. Dura, pero efectiva. El problema es que sobrevivir no es vivir. Y llega un punto en el que el cuerpo ya no quiere sobrevivir, quiere descansar. Pero no sabe cómo pedirlo sin activar culpa, miedo o sensación de peligro. Hay una ansiedad muy profunda relacionada con la desconexión del cuerpo. Vivimos en la cabeza, pensando, planificando, analizando. Y el cuerpo queda relegado a un segundo plano, solo atendido cuando duele. Pero un cuerpo no escuchado se inquieta. Se tensa. Busca atención a su manera. La ansiedad, muchas veces, es el lenguaje de un cuerpo que no ha sido escuchado durante mucho tiempo. No pide soluciones rápidas. Pide presencia, ritmo, contacto, coherencia. Por eso algunas personas sienten ansiedad incluso en vacaciones. Porque el cuerpo no sabe qué hacer con la ausencia de exigencia. Porque no hay estructura interna que sostenga la calma. Porque la quietud deja al descubierto un vacío que no sabe cómo habitar. Ese vacío no es falta de sentido. Es falta de costumbre. Falta de entrenamiento en estar sin exigirse. Y como no es familiar, se vive como amenaza. La ansiedad también se manifiesta en la dificultad para sentir placer sin culpa. Como si disfrutar fuera peligroso. Como si relajarte implicara bajar la guardia demasiado. Y entonces incluso los momentos agradables están teñidos de inquietud. Como si algo estuviera mal aunque todo esté bien. Esto no habla de ingratitud. Habla de un sistema que aprendió a asociar bienestar con vulnerabilidad. Y vulnerabilidad con riesgo. Hay algo importante que necesita decirse con claridad. La ansiedad no se va a ir mientras la trates como algo que debe desaparecer. Porque eso la convierte en enemiga. Y un sistema nervioso en guerra consigo mismo nunca se regula. La regulación empieza cuando dejas de luchar y empiezas a ofrecer alternativas. No desde la imposición, sino desde la experiencia. Pequeños momentos de seguridad sostenida. Ritmos previsibles. Pausas reales. Vínculos donde no tengas que demostrar. Espacios donde no seas evaluado. Y esto no es un cambio radical. No es dejar tu vida. Es modificar la forma en que la habitas. La ansiedad empieza a transformarse cuando el cuerpo aprende, poco a poco, que puede estar en calma sin que algo malo ocurra. Y ese aprendizaje no ocurre una vez. Ocurre muchas veces. En lo cotidiano. En lo simple. En lo repetido. Tal vez por eso las personas que empiezan a sanar su ansiedad no se vuelven eufóricas. Se vuelven más lentas. Más presentes. Más claras. Menos reactivas. Y esa transformación no llama la atención, pero se siente profundamente por dentro. Aquí es donde muchas personas descubren algo inesperado, que la ansiedad también les dio cosas. Les dio sensibilidad, capacidad de anticipar, empatía, responsabilidad. Y no se trata de perder eso. Se trata de no vivir atrapado en ello. Integrar la ansiedad no es eliminarla. Es permitir que deje de gobernar. Es escuchar lo que protege y ofrecerle otras formas de hacerlo. Nada de esto se logra forzando. Se logra creando un contexto interno distinto. Una relación contigo donde no tengas que estar siempre alerta para ser valioso. Y quizá, mientras escuchas esto, algo en tu cuerpo empieza a aflojar apenas un poco. No porque todo esté resuelto,
sino porque por primera vez no se le está pidiendo que cambie, sino que se le está entendiendo. Eso ya es una forma de seguridad. Hay un momento en el que empiezas a darte cuenta de que la ansiedad no solo te mantiene alerta frente a peligros, también te mantiene lejos de algo mucho más íntimo, el contacto profundo contigo mismo. Porque cuando el sistema está siempre activado, no hay espacio para escucharte de verdad. Todo se vuelve reacción. Todo se vuelve respuesta. Y vivir reaccionando, aunque parezca funcional, impide que algo más esencial emerja. Muchas personas con ansiedad viven desconectadas de sus necesidades reales. No porque no las tengan, sino porque aprendieron a ignorarlas. Hambre emocional, cansancio profundo, deseo de pausa, necesidad de cuidado, todo eso queda en segundo plano frente a la exigencia de seguir, de responder, de no fallar. Y el cuerpo, al no ser escuchado, intensifica la señal. Esa señal es la ansiedad. Aquí aparece una paradoja importante. Cuanto más intentas controlar la ansiedad, menos espacio queda para entender qué está pidiendo. Y lo que está pidiendo no es control, es permiso. Permiso para bajar. Permiso para sentir. Permiso para no estar siempre bien. Hay una ansiedad que se alimenta de la desconexión emocional. Personas que no saben identificar lo que sienten hasta que el cuerpo se desborda. No porque no tengan emociones, sino porque nunca se les enseñó a registrarlas cuando eran pequeñas. Aprendieron a funcionar, no a sentir. Y cuando el sentir aparece de golpe, el cuerpo se asusta. Entonces la ansiedad aparece como una forma de mantener la emoción a raya. No deja que se exprese del todo. La mantiene contenida, difusa, constante. Es una emoción que no se completa. Una activación que no descarga. Por eso muchas personas ansiosas no saben exactamente qué sienten. Saben que algo no está bien, pero no pueden ponerle nombre. Y esa imposibilidad de nombrar genera más inquietud. Porque lo indefinido siempre asusta más que lo claro. La ansiedad también se refuerza cuando no hay narrativa interna. Cuando no sabes cómo llegaste hasta aquí. Cuando no hay un relato que conecte tu historia con tu estado actual. El cuerpo guarda memoria, pero la mente no siempre la ha integrado. Y esa falta de integración se vive como tensión constante. Hay personas que se preguntan, ¿por qué soy así?, sin darse cuenta de que la pregunta correcta no es esa. La pregunta no es ¿qué me pasa?, sino ¿qué me pasó? ¿Qué entornos me moldearon? ¿Qué exigencias internalicé? ¿Qué silencios aprendí a sostener? Cuando empiezas a hacerte esa pregunta con honestidad, la ansiedad deja de sentirse como un defecto y empieza a sentirse como una consecuencia. Y eso cambia la relación por completo. Porque ya no te peleas contigo. Empiezas a comprenderte. Hay una ansiedad muy vinculada al miedo a decepcionar. Personas que sienten una presión interna constante por no fallar a los demás. Por no ser una carga. Por no necesitar demasiado. Y ese miedo no siempre se vive como pensamiento consciente. Se vive como tensión corporal. Como rigidez. Como dificultad para relajarse. El cuerpo aprende que relajarse implica bajar la guardia. Y bajar la guardia podría implicar decepcionar. Entonces mantenerse tenso se vuelve una forma de cuidado hacia el otro, aunque sea a costa de uno mismo. Aquí aparece algo profundamente humano, la ansiedad como expresión de amor mal dirigido. Amor hacia los demás, sostenido desde el sacrificio propio. Desde la postergación. Desde el yo después. Y vivir así genera una ansiedad silenciosa, porque el cuerpo siente que siempre está en deuda consigo. Hay otra capa aún más profunda, la ansiedad como miedo a desaparecer si no sostienes. Personas que sienten, en lo más hondo, que su lugar en el mundo depende de lo que hacen por otros. De lo útiles que son. De lo presentes que están. Y esa creencia genera una alerta constante. Porque no puedes parar si tu valor depende de tu función. Esto no se vive como vanidad. Se vive como responsabilidad extrema. Como carga. Como imposibilidad de soltar. Y cuando el cuerpo no puede soltar, la ansiedad se vuelve el estado base. La ansiedad también aparece cuando hay emociones contradictorias que no pueden coexistir. Amor y enojo. Deseo y culpa. Necesidad de cercanía y necesidad de espacio. Cuando no hay permiso interno para sentir cosas opuestas, el cuerpo se tensiona. Porque no sabe hacia dónde moverse. Y esa tensión no se resuelve eligiendo una emoción y negando la otra. Se resuelve ampliando la capacidad de sostener complejidad. Pero nadie nos enseña eso. Nos enseñan a elegir, a decidir, a definirnos. No a evitar ambivalencias. Muchas personas ansiosas son profundamente reflexivas. Piensan mucho. Sienten mucho. Y eso, en un mundo que premia la rapidez y la simplificación, se vuelve agotador. Porque no hay tiempo para procesar. No hay espacio para integrar. Todo es inmediato.
La ansiedad aparece entonces como una respuesta a la sobrecarga de complejidad no procesada. Como si el sistema dijera, esto es demasiado, demasiado rápido, demasiado intenso. Pero en lugar de bajar el ritmo, el mundo exige más. Y el cuerpo se queda atrapado en ese desajuste. Aquí es donde muchas personas se frustran con los consejos habituales. Porque no se trata de relajarte, ni de pensar positivo, ni de dejar de preocuparte. Se trata de cambiar la relación con el tiempo, con el cuerpo, con la exigencia interna. Y eso no se logra con frases, se logra con prácticas vividas. Pero prácticas no como tareas más, no como otra cosa que hacer bien, sino como experiencias que le enseñan al cuerpo algo nuevo, que puede estar en calma y seguir existiendo, que puede parar y no perder su lugar, que puede sentir y no desbordarse. La ansiedad empieza a transformarse cuando el cuerpo vive momentos repetidos de seguridad sin exigencia. Momentos donde no hay que rendir, donde no hay que sostener, donde no hay que demostrar. Y esos momentos no tienen que ser grandes. Tienen que ser consistentes. Por eso muchas personas empiezan a notar cambios no cuando entienden todo, sino cuando cambian pequeños hábitos de relación consigo mismas. Cuando se hablan distinto. Cuando se permiten no responder de inmediato. Cuando respetan el cansancio. Cuando escuchan una señal corporal y no la ignoran. No es magia. Es reaprendizaje. El sistema nervioso es plástico. Aprende. Pero aprende lento. Y necesita repetición. Y paciencia. Y coherencia. No necesita perfección. Necesita constancia. Tal vez por eso la ansiedad no desaparece de golpe. Se va transformando. Se vuelve menos intensa. Menos constante. Menos dominante. Y en su lugar aparece algo distinto. Una sensación de espacio interno. De mayor margen. De poder elegir. Elegir parar. Elegir sentir. Elegir no reaccionar. Elegir cuidarte sin justificarte. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es profundamente radical en un mundo que te empuja a estar siempre activado. Si algo de esto resuena, no intentes cambiarlo todo ahora. No hace falta. Basta con que algo se haya movido. Basta con que empieces a mirar tu ansiedad con menos dureza y más curiosidad. Porque cuando la ansiedad deja de ser un enemigo, deja de gritar. Hay un punto en el que la ansiedad empieza a mostrar algo más profundo que el miedo o la tensión, muestra una relación rota con la seguridad interna. No con la seguridad externa, no con que todo esté bien afuera, sino con esa sensación básica de puedo estar aquí sin tener que defenderme. Muchas personas nunca desarrollaron del todo esa sensación, no porque fallaran, sino porque el contexto no lo permitió. Cuando la seguridad no fue constante, el cuerpo aprendió a fabricarla a su manera. Se volvió atento, rápido, anticipatorio. Aprendió a leer microseñales, a detectar cambios de humor, a prever escenarios. Y eso, durante un tiempo, fue inteligente. Fue adaptativo. El problema es que el cuerpo no sabe cuándo dejar de usar una estrategia que funcionó alguna vez. Si nadie le enseña otra, la repite. Por eso la ansiedad se vuelve un estado base. No aparece solo en momentos difíciles. Está ahí incluso cuando todo va bien. Porque no responde al presente, responde a la memoria. A memorias que no siempre recuerdas con imágenes, sino con sensaciones. Sensaciones de tensión, de urgencia, de algo podría pasar. Aquí es importante decir algo con mucha claridad. El cuerpo recuerda incluso cuando la mente ya olvidó. Recuerda ritmos. Recuerda climas emocionales. Recuerda estados de alerta prolongados. Y cuando algo en el presente se parece mínimamente a esos estados, aunque no sea peligroso, el cuerpo reacciona como si lo fuera. Por eso la ansiedad a veces parece desproporcionada. No porque exageres, sino porque la reacción no pertenece solo a este momento. Pertenece a una cadena más larga de experiencias no integradas. Hay personas que se sienten ansiosas sin poder identificar una causa actual, y eso las hace dudar de sí mismas. No debería sentirme así, piensan. No tiene sentido. Pero el cuerpo no responde a lo que debería, responde a lo que aprendió. Y cuestionarte por sentir ansiedad solo añade otra capa de tensión. La ansiedad también se intensifica cuando no hay un lugar interno de refugio. Cuando no sabes cómo calmarte desde dentro sin depender de estímulos externos, distracciones, validaciones o control. Entonces cualquier cambio, cualquier incertidumbre, cualquier pausa se vive como amenaza. Y aquí aparece algo muy delicado. Muchas personas nunca aprendieron a autorregularse porque siempre tuvieron que autorregular a otros. Cuidar estados ajenos. Adaptarse a necesidades ajenas. Leer ambientes. Y cuando eso ocurre durante mucho tiempo, el sistema se organiza hacia afuera.
Se vuelve experto en el otro, pero torpe consigo. La ansiedad, en estos casos, aparece cuando ya no hay nadie más que regular. Cuando estás solo contigo. Cuando no hay tarea. Cuando no hay rol. Porque el cuerpo no sabe cómo sostenerse sin función. Por eso a algunas personas les cuesta tanto estar solas sin sentirse inquietas. No porque teman la soledad, sino porque la soledad las deja sin estructura externa. Sin referencia. Y entonces aparece una ansiedad difusa que no saben cómo manejar. Esta ansiedad no se resuelve llenando la soledad de estímulos. Se resuelve aprendiendo a habitarla de otra forma. Pero eso requiere algo que no se aprende rápido: tolerancia a la presencia propia. A estar contigo sin exigirte, sin evaluarte, sin empujarte. Hay una ansiedad profundamente ligada a la identidad, la ansiedad de no saber quién eres cuando no estás reaccionando, cuando no estás resolviendo, cuando no estás sosteniendo. Porque si toda tu identidad se construyó alrededor de hacer, el no hacer se siente como desaparición. Y esa sensación no es abstracta. Se siente en el pecho, en el estómago, en la respiración. Como una incomodidad que empuja a moverte, a pensar, a hacer algo. Cualquier cosa que te devuelva una sensación de control. Aquí aparece otra paradoja. La ansiedad te empuja a moverte para no sentirte perdido, pero ese movimiento constante es lo que impide que te encuentres. Porque encontrarte requiere pausa. Y la pausa, al inicio, activa la ansiedad. Por eso este proceso no es lineal. No es paro y me siento mejor. Al principio, parar duele. Incomoda. Desorganiza. Porque saca a la luz todo lo que fue contenido. Y sin acompañamiento interno, eso se siente abrumador. Muchas personas abandonan justo ahí. No porque no quieran sanar, sino porque interpretan esa incomodidad como señal de que algo está mal. Cuando en realidad es señal de que algo está empezando a moverse. La ansiedad también se alimenta del perfeccionismo emocional. De la idea de que deberías sentirte de cierta manera. De que estar ansioso es un fallo. De que deberías poder con todo. Y esa autoexigencia se convierte en otra fuente de tensión. No hay nada más ansiógeno que exigirte no estar ansioso. El cuerpo no responde bien a la presión interna. Responde a la coherencia. A la repetición de experiencias donde no pasa nada malo cuando bajas la guardia. A la sensación de que puedes cometer errores y seguir estando a salvo. A la vivencia de que puedes sentir sin perder el control. Por eso la ansiedad no se calma con grandes revelaciones, sino con microexperiencias de seguridad. Momentos pequeños, cotidianos, donde eliges no empujarte. Donde respetas una señal corporal. Donde paras un poco antes de agotarte. Donde no te fuerzas a estar bien. Estos momentos no parecen importantes, pero para el sistema nervioso lo son todo. Porque contradicen la creencia central que sostiene la ansiedad: si me relajo, algo malo pasará. Cada vez que te relajas y no pasa nada, el cuerpo aprende. Muy lentamente, pero aprende. Y ese aprendizaje es acumulativo. Hay algo profundamente transformador en darte cuenta de que tu ansiedad no es una identidad fija. Es un estado aprendido. Y lo aprendido puede desaprenderse. No de golpe. No con voluntad. Sino con experiencias nuevas repetidas. Esto no significa que nunca volverás a sentir ansiedad. Significa que dejará de gobernarte. Que dejará de definirte. Que dejará de ser el filtro a través del cual interpretas todo. Empiezas a notar que hay espacios entre la activación y la reacción. Que no todo impulso necesita acción inmediata. Que puedes sentir tensión sin entrar en pánico. Que puedes estar incómodo sin que eso signifique peligro. Y en esos espacios aparece algo que antes no estaba disponible: elección. Elegir respirar más lento. Elegir no responder de inmediato. Elegir quedarte con una sensación sin huir. Elegir pedir apoyo. Elegir no exigirte tanto. Estas elecciones parecen pequeñas, pero son profundamente reparadoras. Porque devuelven agencia al sistema. Le enseñan que no está atrapado. Tal vez por eso, con el tiempo, la ansiedad empieza a perder fuerza. No porque desaparezca, sino porque ya no es la única voz. Aparecen otras: la voz del cuerpo que pide descanso, la voz de la intuición que orienta, la voz de una calma incipiente que ya no se siente peligrosa. Esa calma no es euforia. Es estabilidad. Es una base más firme desde la cual vivir. Y aunque ahora mismo pueda parecer distante, esa base se construye con cada pequeño gesto de cuidado que eliges, incluso cuando la ansiedad todavía está ahí. Porque la transformación real no ocurre cuando la ansiedad se va, ocurre cuando ya no necesitas que se vaya para estar bien. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que empiezas a notar que la ansiedad ya no ocupa todo el espacio. No porque haya desaparecido,
sino porque algo más empezó a existir junto a ella. Un margen. Un pequeño intervalo entre lo que sientes y lo que haces. Y ese intervalo, aunque parezca insignificante, cambia por completo la experiencia de vivir con ansiedad. Durante mucho tiempo, la ansiedad funcionó como una respuesta inmediata. Sentías algo y reaccionabas. Una sensación incómoda y el cuerpo se tensaba. Un pensamiento inquietante y la mente corría detrás. No había espacio para elegir. Solo había urgencia. Pero cuando ese intervalo aparece, descubres algo nuevo, que puedes sentir sin actuar, que puedes estar incómodo sin colapsar, que puedes no saber sin entrar en pánico. Ese descubrimiento no suele llegar como una revelación grandiosa. Llega como una sensación leve de esto es distinto. Tal vez un día notas que la ansiedad aparece, pero no te arrastra igual. Otro día te das cuenta de que puedes quedarte quieto un poco más sin necesidad de distraerte. Otro día toleras una incertidumbre pequeña sin resolverla de inmediato. Y cada uno de esos momentos deja una huella en el sistema nervioso. La ansiedad se mantiene viva mientras el cuerpo cree que no hay alternativa, que la activación es la única forma de estar a salvo. Cuando empiezas a ofrecerle alternativas reales, vividas, no teóricas, esa creencia empieza a aflojar. No porque alguien se lo diga, sino porque lo experimenta. Hay algo profundamente transformador en aprender que no todas las sensaciones incómodas necesitan solución. Algunas solo necesitan presencia. Y esto va en contra de casi todo lo que nos enseñaron. Nos enseñaron a arreglar, a corregir, a eliminar. No acompañar. La ansiedad se intensifica cuando la interpretas como un problema que debe resolverse. Porque entonces cada vez que aparece, confirma que algo sigue mal. Y eso genera una segunda capa de ansiedad, la ansiedad por estar ansioso. Un bucle que se retroalimenta. Cuando empiezas a relacionarte con la ansiedad como una experiencia que puede ser atravesada, algo cambia. No se vuelve agradable, pero deja de ser catastrófica. Deja de ser señal de fracaso. Empieza a ser información. Información sobre tus límites. Sobre tu cansancio. Sobre tus necesidades no atendidas. Sobre los ritmos que estás forzando. Y cuando la escuchas desde ese lugar, ya no necesitas que grite tanto. Hay una ansiedad muy ligada a la desconexión del placer. Personas que no saben disfrutar sin anticipar el final, sin pensar en lo que viene después, sin sentir que deberían estar haciendo algo más. El placer, en estos casos, se vive con inquietud. Como si no fuera del todo permitido. Esa ansiedad nace de haber asociado el descanso con peligro. Quizá el descanso llegó alguna vez justo antes de algo malo. Quizá el disfrute fue interrumpido. Quizá el bienestar nunca fue estable. El cuerpo aprende asociaciones muy rápido, incluso cuando la mente no las recuerda. Por eso reaprender a disfrutar sin ansiedad no es cuestión de convencerte de que te lo mereces. Es cuestión de darle al cuerpo experiencias repetidas de disfrute seguro, sin consecuencias negativas, sin castigo, sin urgencia posterior. Al principio, ese disfrute puede sentirse raro, incluso incómodo, como si no supieras dónde poner la energía, como si algo faltara. Y eso es normal. El sistema está aprendiendo algo nuevo. Y lo nuevo siempre se siente extraño antes de sentirse seguro. Hay otro aspecto profundo que empieza a emerger en este proceso, la ansiedad como miedo a la libertad. No libertad externa, sino interna. La libertad de no estar siempre dirigido por la urgencia. La libertad de elegir ritmos propios. La libertad de decir no. La libertad de decepcionar a veces. Esa libertad asusta porque implica responsabilidad interna. Ya no puedes culpar solo al entorno. Ya no puedes esconderte en la exigencia externa. Empiezas a preguntarte qué quieres tú, qué necesitas tú, hasta dónde puedes y hasta dónde no. Y esas preguntas, aunque liberadoras, generan ansiedad al inicio. Muchas personas prefieren la ansiedad conocida a la libertad desconocida. Porque la ansiedad, aunque incómoda, da estructura. Te dice qué hacer, moverte, anticipar, controlar. La libertad no viene con instrucciones tan claras. Viene con vacío. Con elección. Con incertidumbre. Pero ese vacío no es ausencia. Es espacio. Espacio para que algo distinto se construya. Y construir algo nuevo siempre genera ansiedad al principio, porque no hay referencias previas. Aquí es donde la ansiedad empieza a perder su carácter de amenaza y se convierte en señal de transición. Señal de que algo se está reorganizando. Señal de que ya no estás en el mismo lugar interno de antes. No es casual que muchas personas experimenten ansiedad cuando empiezan a cuidarse más, cuando empiezan a poner límites, cuando empiezan a escucharse, porque el sistema estaba acostumbrado a sobrevivir de otra forma. Y el cambio, incluso positivo,
activa alerta. Por eso es importante no interpretar la ansiedad en estos momentos como retroceso. Muchas veces es exactamente lo contrario. Es el cuerpo adaptándose a un nuevo equilibrio. Un equilibrio menos tenso, menos exigente, pero aún desconocido. Hay algo profundamente importante que empieza a consolidarse aquí, la capacidad de confiar en que puedes atravesar estados internos sin destruirte. Sin perder el control. Sin desaparecer. Esa confianza no se construye pensando, se construye viviendo. Cada vez que sientes ansiedad y no te empujas. Cada vez que te permites parar un poco más. Cada vez que escuchas una señal corporal y respondes con cuidado. Cada vez que eliges no exigirte en lugar de forzarte. El sistema aprende algo nuevo. Aprende que no necesita estar siempre en alerta para sostenerte. Y ese aprendizaje, aunque lento, es profundo. Cambia la forma en que te mueves por el mundo. Cambia tu relación con el tiempo. Cambia tu forma de vincularte. Cambia incluso la forma en que te hablas a ti mismo. Empiezas a notar que tu diálogo interno se suaviza. Que ya no te tratas como un proyecto que necesita mejora constante. Que puedes reconocer tus límites sin atacarte. Que puedes estar cansado sin sentirte débil. Y esa suavidad no te vuelve menos capaz. Te vuelve más estable. Porque ya no estás gastando tanta energía en sostener una alerta innecesaria. La ansiedad pierde intensidad cuando deja de ser el centro de tu identidad. Cuando ya no te defines por ella. Cuando deja de ser yo soy ansioso y pasa a ser hay ansiedad en este momento. Esa pequeña diferencia cambia todo. Porque ya no eres la ansiedad. La estás experimentando. Y eso abre espacio para que existan otras cosas. Calma, curiosidad, disfrute, presencia, incluso aburrimiento sano. Aburrimiento sin ansiedad es una señal profunda de regulación. Porque el aburrimiento implica que el sistema no está buscando amenaza ni estímulo desesperadamente. Implica que puede estar sin urgencia. Y eso es algo que muchas personas ansiosas no han experimentado en años. Llegar ahí no es espectacular. No hay aplausos. No hay euforia. Hay una sensación tranquila de esto es suficiente. De puedo estar aquí. De no necesito correr. Y quizá, mientras escuchas esto, empieces a intuir que la ansiedad que viviste durante tanto tiempo no era un defecto, sino una etapa. Una forma de sostenerte cuando no había otras. Y reconocer eso no te quita fuerza. Te devuelve compasión hacia ti. Compasión no como indulgencia, sino como comprensión profunda de por qué fuiste como fuiste. De por qué tu cuerpo hizo lo que hizo. De por qué no fue diferente antes. Esa comprensión es el umbral de algo nuevo. Tal vez ahora puedas verlo con otros ojos. La ansiedad nunca fue una enemiga que había que derrotar, sino una compañera agotada que llevaba demasiado tiempo haciendo un trabajo que no le correspondía sola. No apareció para castigarte, apareció para protegerte cuando no había otra forma. Y reconocer eso cambia la relación por completo. Porque ya no te peleas con una parte de ti. Empiezas a integrarla. Integrar no significa resignarte a vivir ansioso para siempre. Significa dejar de vivir contra ti mismo. Significa entender que el alivio profundo no llega cuando la ansiedad desaparece del todo, sino cuando deja de ser el centro alrededor del cual gira tu vida. Cuando deja de definir quién eres. Cuando deja de dictar cada movimiento interno. Hay una calma que no es ausencia de ansiedad, sino presencia de algo más grande. Una calma que convive con la inquietud ocasional sin asustarse. Una calma que no depende de que todo esté bajo control. Esa calma no se siente como felicidad constante. Se siente como estabilidad. Como una base más firme desde la cual moverte. Esa base se construye cuando empiezas a confiar en algo que antes no estaba disponible, en tu capacidad de atravesar estados internos difíciles sin perderte. En tu capacidad de sentir sin desbordarte. En tu capacidad de parar sin desaparecer. Esa confianza no es una idea, es una experiencia acumulada. Y cada vez que eliges cuidarte un poco más, esa experiencia se fortalece. Empiezas a notar que ya no necesitas responder a todo de inmediato. Que el mundo no se cae si no reaccionas. Que puedes tomarte un momento antes de decidir. Y ese momento, aunque breve, cambia todo. Porque ahí aparece la posibilidad de elegir desde un lugar más interno, no desde la urgencia. Elegir no significa hacerlo perfecto. Significa hacerlo consciente. Significa preguntarte qué necesitas antes de exigirte. Significa respetar el cansancio cuando aparece, en lugar de empujarlo. Significa aceptar que no todo se resuelve hoy. Y aceptar eso no te vuelve pasivo, te vuelve humano. La ansiedad pierde poder cuando dejas de interpretarla como una señal de que algo va mal contigo. Empieza a perder poder cuando la ves como una señal de que algo necesita atención, ajuste o cuidado. No siempre inmediato. No siempre drástico.
A veces basta con escuchar. Escuchar al cuerpo cuando pide pausa. Escuchar a la emoción cuando pide espacio. Escuchar a la mente cuando está saturada. Escuchar no para obedecer ciegamente, sino para responder con respeto. Esa forma de escucha construye una relación interna distinta. Una relación donde ya no eres tu propio enemigo. Hay algo profundamente reparador en dejar de exigirte estar bien. En permitirte estar como estás sin añadir una capa de juicio. Porque muchas veces no es la ansiedad lo que más duele, sino la guerra interna contra ella. Y cuando esa guerra termina, algo se relaja incluso antes de que la ansiedad disminuya. Empiezas a notar que hay días en los que la ansiedad aparece y no pasa nada grave. Sigues viviendo. Sigues funcionando. Sigues siendo tú. Y ese simple hecho contradice la creencia central que la sostenía, que no podrías con ella, que te rompería, que te dominaría. Y cada vez que la atraviesas sin catástrofe, el cuerpo aprende algo nuevo. Ese aprendizaje no se borra. Se queda. Se acumula. Se vuelve memoria de seguridad. Con el tiempo, empiezas a reconocer tus señales tempranas. No como amenazas, sino como avisos. Avisos de que estás yendo demasiado rápido. De que te estás exigiendo más de lo que puedes sostener. De que estás dejando de escucharte. Y cuando respondes a esos avisos con cuidado, la ansiedad ya no necesita escalar. Aquí es donde muchas personas descubren algo inesperado, que vivir con menos ansiedad no significa vivir con menos intensidad, sino con más profundidad. Porque ya no estás gastando tanta energía en sostener la alerta. Esa energía queda disponible para sentir, para crear, para vincularte, para disfrutar de una forma más plena y menos ansiosa. Disfrutar sin anticipar el final. Estar presente sin pensar en lo siguiente. Descansar sin culpa. Estas experiencias, que para otros parecen simples, para alguien que vivió mucho tiempo con ansiedad son profundamente transformadoras. Porque no son pequeñas. Son señales de regulación. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, tu identidad empieza a cambiar. Ya no te defines tanto por lo que soportas, sino por lo que eliges. Ya no por lo fuerte que eres para aguantar, sino por lo honesto que eres para cuidarte. Ya no por cuánto puedes con todo, sino por cuánto puedes contigo. Eso no te vuelve menos responsable. Te vuelve más íntegro. Porque empiezas a actuar desde un lugar más conectado con lo que realmente necesitas, no solo con lo que crees que debes hacer. La ansiedad deja de ser el eje y se convierte en una información más dentro de un mapa más amplio. Un mapa donde también existen la calma, el cansancio, el deseo, la alegría, la tristeza, el aburrimiento, la curiosidad. Todos coexistiendo sin que uno tenga que expulsar al otro. Y cuando ese mapa se amplía, la vida se siente menos estrecha, menos apretada, menos urgente. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no los enfrentas desde un cuerpo en guerra. Hay una paz que no es silencio absoluto, sino armonía relativa. Una paz que no promete que nunca más sentirás ansiedad, pero sí que ya no estarás solo frente a ella. Que tendrás recursos internos. Que sabrás qué hacer cuando aparezca. O, al menos, que no hacer, no atacarte, no exigirte, no huir de ti. Esa paz se parece mucho a una reconciliación. Reconciliación con tu cuerpo. Con tu historia. Con tus límites. Con tus tiempos. Con la persona que fuiste cuando no sabías hacerlo distinto. Y esa reconciliación no se celebra con euforia, se honra con respeto. Si algo de todo este recorrido resonó contigo, no es porque seas débil. Es porque tu sistema nervioso está cansado de sostener solo lo que nunca debió sostener sin apoyo. Es porque hay una parte de ti que ya no quiere sobrevivir en alerta, sino vivir con más espacio interno. No necesitas convertir esto en una tarea más. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas sanar rápido. Basta con que empieces a tratarte distinto. Con que escuches un poco más. Con que te empujes un poco menos. Con que te permitas estar donde estás sin atacarte por ello. Y si este espacio te ayudó a entenderte con más compasión, puedes quedarte. No por compromiso, sino por cuidado. Puedes suscribirte si sientes que este tipo de exploraciones te sostienen. Puedes dejar una señal si algo se movió dentro de ti. No para validar nada externo, sino para reconocer tu propio proceso. Y si conoces a alguien que vive con esta ansiedad silenciosa, esta ansiedad que nadie explicó, compartir esto puede ser un acto de cuidado. Porque muchas personas creen que están fallando, cuando en realidad solo están cansadas. Ahora, no hagas nada más por un momento. No intentes aplicar nada. No intentes mejorar nada. Solo siente el cuerpo. Nota la respiración. Nota que estás aquí. Que no hay urgencia ahora mismo. Que este instante no te exige nada. Eso, también es seguridad.
Y poco a poco, desde ahí, todo empieza a ordenarse.